Y obviamente esta caída en la actividad económica está impactando fuertemente en la recaudación o en las variables fiscales del gobierno. Si ustedes ven en pantalla, en este gráfico, tenemos en verde cómo se ha movido la recaudación en términos interanuales, es decir, cómo va mes contra mes del año anterior, la inflación y el gasto público en color rojo, el gasto público, donde la situación de las empresas y de las familias es muy difícil y por lo tanto hay grandes retrasos en el cobro de impuestos y además cuando no hay ventas no se cobra IVA, cuando las empresas no ganan no se cobra ganancia, no se cobra ingresos brutos, y que son todos tributos o que vienen por coparticipación o que los recauda directamente los gobiernos también provinciales y eso significa una fuerte caída. Entonces vemos que incluso nuestro país, por el escenario recesivo, ya desde diciembre de 2019 la recaudación se venía cayendo y a partir del mes de marzo prácticamente se ha desplomado. Hoy en día está creciendo al 11,6%, creció en abril, respecto a abril del año pasado, con una inflación casi del 50%, es decir, recaudaste nada más que un 11% más de pesos con bienes que subieron casi un 50%, es decir, lo que se puede comprar y las obras que se puede hacer con esa recaudación es casi la mitad de lo que se podía comprar el año pasado. Mientras que el gasto público, por toda la situación sanitaria, de tener que ayudar a las empresas a pagar sueldos, de tener que ayudar a las familias que no tienen ingresos, ha hecho que el gasto público se dispare y hoy en día está creciendo al 70% interanual. Entonces, esto nos lleva a un escenario donde el déficit fiscal va a ser muy elevado, se habla de un número en torno al 6 o 7% del PBI, siendo que en 2019 se había logrado llevar a un déficit, por lo menos el déficit primario, del 1% del PBI. Es decir, otra vez volvemos a tener un gran desequilibrio en las cuentas fiscales. Cuando analizamos las fuentes de financiamiento que tiene el gobierno a su disposición, si bien tiene otras, pero son más bien excepcionales, como pueden ser la privatización de activos o también el cobro de multas o distintos tipos de tasas, los más fuertes son los impuestos, emisión monetaria o deuda pública. Decíamos que impuestos no puede cobrar más porque ya la presión tributaria en nuestro país es muy elevada y porque las empresas y las personas no están pudiendo pagarlo. Deuda pública, hoy en día estamos al borde de un nuevo default con ciertos títulos que están en lo que se llama un default técnico, o sea que tampoco el mundo nos va a prestar en esta situación. O sea que la única salida que nos queda es la emisión monetaria frente a un déficit que va a ser muy grande, ¿sí? Por lo tanto, se requiere una fuerte emisión monetaria si es la única vía para financiar ese gasto. Un dato importante en este sentido es que en abril la cantidad de dinero en circulación creció casi un 64%, que es el registro más alto desde la salida de la convertibilidad. Ahora, ¿esto se traduce inmediatamente en inflación? No, no necesariamente. Ustedes pueden ver en pantalla una ecuación que generalmente vemos en economía política con el licenciado Segiaro, que es la ecuación cuantitativa del dinero, donde explica que la masa monetaria o la cantidad, vamos a decirlo, la cantidad de pesos en circulación por el nivel de circulación de ese dinero, o lo que es lo mismo, el nivel de precios de la economía y por la cantidad de transacciones. Es decir, para que haya inflación tiene que haber, por un lado, muchos pesos, pero también una alta velocidad de circulación. En este contexto recesivo, el nivel de transacciones es muy bajo. Incluso tenemos recortes de sueldo y también caídas de precio porque las empresas no están pudiendo vender. Por lo tanto, en este contexto particular que es fuertemente contractivo, una mayor emisión no significa una mayor inflación. La inflación tiene múltiples causas. Sin embargo, una vez que la economía empiece a retomar su nivel de actividad, sí hay un riesgo inflacionario porque estos componentes de esta ecuación cuantitativa van a volver a incrementarse y ahí vamos a ver
cómo trabajar o cómo hace el gobierno para contener esa presión o cómo hace para retirar esos pesos de circulación. Hoy en día, ese aumento de la emisión monetaria se está viendo en una mayor brecha cambiaria donde el dólar paralelo está prácticamente un 90% por encima del dólar oficial del gobierno y eso a la vez genera distorsiones en las señales de precio o en las decisiones de la población que deberían ver la forma de solucionarlo porque a largo plazo termina generando una fuerte expectativa de evaluación que afecta las decisiones de consumo y de inversión y termina generando también un mal desempeño económico.